Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Vamos a comenzar por aquí, por compartir la clase del día de hoy. Y esta noche vamos a ver en Vitaminas Espirituales con Ananda una vez más la ciencia de la mente. Quiero recordarles que estamos estudiando el libro La ciencia de la mente de Ernest Holmes. Y para los que no conocen el libro, déjenme les muestro la portada en español. Bueno, es que se la quité al libro. La ciencia de la mente. Es un libro bastante grueso y muy interesante de Ernest Holmes, en el que está basado, en este libro está basada toda una corriente filosófica religiosa que ha crecido mucho en Estados Unidos y en el mundo entero y que tiene una enseñanza que a ustedes les va a gustar mucho porque ustedes cuando empezaron a estudiar MTD conmigo, empezaron estudiando a Florence Scovel Shinn, y Florence Scovel Shinn es precisamente de la corriente de ciencia de la mente. Ella es del grupo de Ernest Holmes y Emmett Fox, toda esta gente de la corriente que se conoció como el nuevo pensamiento, que inició a principios del siglo pasado, que realmente del nuevo pensamiento no tiene nada, porque realmente es un pensamiento que es tan antiguo como la humanidad misma y es el pensamiento que Jesús enseñaba. Simplemente es una visión más metafísica de las enseñanzas de Jesús. Y bien, este libro se los recomiendo mucho, la verdad vale mucho la pena tenerlo y leerlo. Buenas noches a todos y bueno, sin más, vamos entonces a comenzar con la ciencia de la mente. Déjenme ver si puedo echar esto para acá arriba, sí, y abrir este más. A ver si ahí se ve más bonito. Si me dejas, ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a ver la ciencia de la mente y vamos a comenzar con cómo se usa. La semana antepasada empezamos viendo qué es la cosa misma que le llama él, a esta ley, a este espíritu creador, a este poder que le llamamos Dios, universo, la fuente, espíritu creador, como quieran. Y luego vimos cómo funciona y lo que hace. Y el día de hoy vamos a ver cómo se usa y nos vamos a empezar a adentrar ya en el libro, en el capítulo primero, que es en el principio Dios. Y en cómo se usa, que es donde vamos a comenzar el día de hoy, pues queremos saber precisamente cómo se usa este principio, esta ley, cuál es la diferencia entre este principio, esta ley y Dios, el Espíritu Creador mismo. Entonces debemos de comenzar por saber que lo que no puede comprobarse, dice Ernest Holmes, o no puede, lo que no puede comprobarse, perdón, puede o no ser verdad, pero lo que puede comprobarse con certeza debe ser y es la verdad. Entonces, nosotros los seres humanos queremos constantemente pruebas científicas, queremos que las cosas estén ratificadas científicamente. Y esto del estudio de la ciencia de la mente precisamente se llama la ciencia de la mente porque Ernest Holmes nos asegura que si tú lo buscas comprobar, lo vas a comprobar y verás que es verdad y que es así, que la ley es infinita y trabaja para nosotros al fluir por medio de nosotros, lo hace a través de nosotros. Entonces, comienza diciéndonos que todos los principios son intangibles, que las ciencias son objetivamente reales para nosotros solamente en el grado en que las demostramos. Es decir, que consideramos que algo es cierto solamente en la medida en la que lo podemos demostrar y mientras no se demuestra, son solo suposiciones en lo que se refiere a resultados prácticos. Y por esto Ernest Holmes nos invita a que hagamos una práctica de la ciencia de la mente y busquemos comprobarla por nosotros mismos. Y es aquí donde nos dice que todos los principios son intangibles y que la intangibilidad aparente disminuye cada vez que alguien demuestra la supremacía del poder del pensamiento espiritual sobre la aparente resistencia material. Entonces, al comprobarlo tú, al comprobarlo yo,
estamos demostrando que esta ley es cierta, que esta ley existe, que esta ley es infinita. La ley es infinita, está donde quiera que estemos, en todo momento, y ella ocupa todo el espacio, llena cualquier molde. Ya les había estado yo diciendo la semana pasada y la antepasada que nosotros ponemos los moldes de lo que queremos al decir qué queremos y la ley lo llena, ocupa el espacio y llena cualquier molde con variaciones de sí misma. Esta ley fluye también a través de nosotros porque fluye a través de todo lo que existe. Y puesto que nosotros existimos, entonces tiene que estar en nosotros y fluir a través de nosotros. Esto es muy importante porque aquí nos hace hincapié de que esta ley solo puede actuar a través de nosotros. Entonces tú tienes que, por lo tanto, permitirle a esta ley actuar en tu vida. Entonces, esta es la clave, dice, de toda esta ciencia tan infinita e inmutable como la ley es, siempre presente y al alcance de todos como debe de ser y siendo a la vez el potencial de posibilidad de toda probabilidad humana. Esta debe de fluir a través de nosotros y de esta forma manifestarse para nosotros. Entonces, la ley no puede manifestar, ojo, esto es muy importante, la ley no puede manifestar para ti algo que tú no le permitas que manifieste a través de ti. Entonces, tú puedes estar deseando dinero, por ejemplo, pero si tú no le permites a esta ley que fluya a través de ti, no puede manifestar el dinero para ti. Hoy vamos a ver, vamos a ir viendo en el camino cómo es que nosotros obstruimos muchas veces a esta ley y no le permitimos manifestar para nosotros aquello que realmente deseamos. Entonces, la ley de la mente, podemos hacer que ésta nos produzca cosas definidas por medio de nosotros mismos, a través de nosotros mismos. Al pensar conscientemente, le damos dirección consciente y la ley, que no tiene sentido del humor, consciente o inconscientemente, responde según la dirección consciente o subjetiva que le demos. Entonces, tú y yo estamos constantemente dándole a esta ley dirección y ¿me puedes ayudar dejando pasar personas? ¿Te puedo hacer anfitrión? Gracias. Que se me están aquí juntando de repente. Entonces, esta ley tiene que responder, nos dice Ernest Holmes, porque es una ley. Y las leyes responden, como la ley de la gravedad. Suelto esto y se cae. No pueden no responder. Entonces, la ley está respondiendo, siempre está trabajando para nosotros. Estamos rodeados de esta fuerza inteligente y sustancia de donde todo proviene, absolutamente todo proviene. Denme solamente un segundito aquí, déjenme hacer a Bernardo coanfitrión para que me ayude también con los accesos. Muchas gracias, Bernardo. Ahí está. Gracias. Bien. Entonces, esta ley les está yo diciendo que solo puede hacer las cosas a través de nosotros. Entonces, cuando tú no crees que algo sea posible, esta ley no puede traerlo a tu vida, no puede traerlo a tu existencia, porque tú no lo crees posible. Dice, muchas veces pensamos que la ley no está trabajando, no está trabajando para nosotros. Pareciera que no trabaja. Dice, cuando creemos que la ley no quiere trabajar o que no puede, entonces, según el principio, según este principio, ella no lo hace, pero cuando no lo hace, en realidad sí lo está haciendo. Lo que pasa es que está respondiendo a nuestra creencia de que no trabaja para nosotros. ¿Se fijan? Es decir, se los voy a repetir, cuando tú crees que esta ley no trabaja para ti, no va a trabajar para ti, pero, pero sí está trabajando, sí está funcionando, simplemente que responde a tu creencia de que no trabaja para ti, confirmándote no trabajando para ti. ¿Me explico? Entonces, es muy importante darnos cuenta que solo de acuerdo con nuestra creencia va a actuar. Y por lo tanto, el trabajo más importante que tenemos que hacer los seres humanos, pues es precisamente el trabajar en nuestra creencia, el incrementar nuestra creencia. Entonces dice Ernest Holmes, Dios no castiga al matemático, lo castiga el problema que no ha resuelto. Es decir, Dios no te castiga a ti, ni a mí, ni a nadie. Dios no castiga. Lo que nos castiga es los problemas que no hemos resuelto. ¿Y de qué problema estamos hablando? Pues básica e intrínsecamente el problema de no entender que nosotros tenemos
la solución a todos los problemas, al reconocer a esta ley y que esta ley trabaja para nosotros. Entonces, el pensamiento del problema no resuelto es lo que lo castiga hasta que aplique el principio correcto y obtiene así la solución que desea. Entonces, básicamente nosotros estamos comprando nuestras cebollitas para llorar, nos dice Ernest Holmes. Estamos constantemente creando estas situaciones en nuestra vida al no resolver el problema o el acertijo de darnos cuenta de que nosotros realmente tenemos en nuestras manos este poder de manifestación y que podemos utilizarlo. Dice, estamos tratando con una fuerza fluida, dice, y esta fuerza surgente está eternamente tomando y abandonando las formas que ha tomado, está constantemente fluyendo, tomando y abandonando formas. Por tanto, el practicante de esta ciencia, es decir, tú y yo, no debe dejar de cambiar. Entonces, si no es perfecto, si no es armonioso, si no es amoroso, si no es bello, si no es sublime, si no tiene las características de esta fuerza, de este espíritu, está sujeto a cambiar. Dice, el espíritu original es armonía, es belleza y es verdad. Armonía, belleza y verdad. Esas son las palabras claves para tu vida y para la mía. Esas son las palabras claves para resolver el problema y no permitir que a nosotros como matemáticos nos castigue el problema que no hemos resuelto, y es el de no entender que todo lo que hay en nuestra vida tiene que ser realmente armonioso, bello y verdadero, de acuerdo con el espíritu creador, de acuerdo con esta ley. Entonces hay que alinear el pensamiento con la realidad. Nosotros los seres humanos tenemos que alinear nuestros pensamientos con esta realidad, la realidad de que el espíritu original es armonía, es belleza y es verdad. Debemos de aprender a controlar nuestros procesos de pensar y alinearlos con esta realidad. El pensamiento debe dirigirse más y más cada vez hacia una actitud mental afirmativa que sea positiva. Tú y yo tenemos que estar trabajando todos los días en construir esta actitud mental positiva y estable, y sobre todo hacia una unidad real con el espíritu que ya es completo y perfecto. O sea, debemos de estar buscando, dice Ernest Holmes, todos los días, es el trabajo del ser humano, buscar esta comunión, esta unidad real con el espíritu que ya es completo y perfecto. Nuestra norma, dice, es la perfección y no debe de ser ninguna otra cosa menos que perfecto. Pues dice Mateo 5:8 en la Biblia, dice, sed pues perfectos, así como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Debemos de llegar a ver que cualquier error con la seguridad de que podemos cambiarlo, y eso es resolver el problema. Y ahí es cuando el matemático ya no es castigado por el problema que no ha resuelto. Rápidamente voy a ver que está activo el chat que me están poniendo por aquí. Dice, no se oye, si ya se oye, sí, sí se oye, perfecto. Bien, entonces, vamos a continuar. Dice, la práctica de la ciencia de la mente requiere un entendimiento positivo del espíritu de la verdad, una voluntad de dejar que este espíritu interno nos guíe, sabiendo conscientemente que la ley del Señor es perfecta. Salmo 19:7. Entonces, tenemos que creer, dice Ernest Holmes, que esto es un hecho, que mientras que nuestro pensamiento esté de acuerdo con esta ley perfecta, lograremos el éxito y nada lo puede impedir. Entonces, realmente la práctica de la ciencia de la mente, porque es una ciencia, nos dice esto está comprobado, y si tú lo aplicas lo vas a comprobar y verás que es una ciencia. Por eso el libro se llama La ciencia de la mente, porque es una ciencia. Dice, pero requiere un entendimiento positivo del espíritu de la verdad, una voluntad. Requiere que tú comprendas a Dios como algo amigable, amoroso, positivo. Eso es lo que requiere de ti. Una voluntad de dejar que este espíritu interno nos guíe, sabiendo conscientemente que es perfecto y no es nada menos que perfección.
Entonces dice Ernest Holmes, fíjate bien lo que dice aquí, dice, la ilusión, cuando se reconoce la ilusión, ¿qué es una ilusión? Pues es lo contrario a la realidad, ¿no? Tenemos la realidad y la ilusión. Entonces, ¿qué sería si la realidad es perfección? ¿Qué sería una ilusión? Pues cualquier cosa menos que perfecta. Llámalo carencia económica, enfermedad, no sé, falta de paz interior, etcétera, ¿no? Dice entonces la ilusión cuando se reconoce como ilusión, cuando se reconoce y se entiende, se neutraliza en la experiencia del que la sufrió. Mientras que es verdad que existen condiciones erróneas, dice, mientras es verdad que existen condiciones erróneas, o sea, condiciones que no deberías de vivir, no podrían durar si no hubiese quien las sufriera. Y aquí regresamos cuadradito y derechito a nuestro regazo, aquello que yo les digo de que sin víctima no hay villano. Dice Ernest Holmes, mientras no hay quien sufra las situaciones no pueden ser erróneas. O sea que la clave, chicos, la clave está, ¿quieres agua? La clave está en no sufrir las circunstancias. La clave en nuestra vida está en no sufrir las circunstancias. Cuando nosotros sufrimos, el mero acto de sufrir les da permanencia a esas circunstancias. Fíjense nada más, qué terrible cruz nos echamos encima cuando decidimos andar de sufridos. Entonces, esto no quiere decir, vamos a dejar bien claro, esto no quiere decir que no nos duela. Esto no quiere decir que no, que el dolor no exista. El dolor existe. El dolor es parte de la vida, como siempre lo he dicho yo, pero el sufrimiento ese sí es opcional. Aquí nos dice Ernest Holmes, una cosa es que te duela, pero otra cosa es que te abandones al sufrimiento. Y cuando te abandonas al sufrimiento por una falta, una carencia económica, una enfermedad, un problema en relaciones o lo que sea, cuando te abandonas a ese sufrimiento le da permanencia, lo hace que esté más presente en tu vida. Entonces, nuestra fe es débil, dice Ernest Holmes. Debemos y podemos fortalecerla. Debemos y podemos fortalecerla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, pues llena tu mente con la expectativa del bien. Dice, primero que nada, reconoce que la ley de la vida es una ley de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que es una ley de liberación, es decir, que su misión es la de volverte libre, hacerte, más que volverte libre porque ya eres libre, es una ley que te hace ver tu libertad, tu naturaleza libre. Eso es número uno, dice. Y número dos, declara que esta ley de libertad está fluyendo a través de ti y de todos tus asuntos. Esas son las dos cosas que tenemos que hacer todos los días, ustedes y yo. Tengo una fuente nueva en la casa, chicos. Si oyen agua, eso es lo que es. Entonces, uno, reconoce que la ley de la vida es una ley de libertad y dos, declara que esta ley de libertad está fluyendo a través de ti y de todos tus asuntos. Pero la imagen dice de limitación persiste. La imagen de limitación persiste mientras tú te niegues a hacer estas dos cosas. Detenerse y declarar, dice Ernest Holmes, entonces, que estas imágenes de limitación no son ni persona, ni lugar, ni cosa, que no tienen poder, ni personalidad, ni presencia, que no hay ley que las apoye, sino que simplemente son percepciones tuyas, son ideas, dice, que él no cree, que no crees en ellas y que no tienen poder sobre ti. Cuando haces esto, estás libre de su influencia para siempre. Todo lo que tenemos que hacer los seres humanos es entonces reconocer que toda apariencia de carencia, de dolor, de tristeza, de enfermedad, es una ilusión y que nosotros podemos estar libres de estas cosas para siempre. Dice, luego empieza a llenar su mente con ideas de fe, empieza a llenar tu mente con ideas de fe, con la expectativa del bien y la realización de la abundancia. Entonces, una vez que hacemos esto, de reconocer que la ley de la vida es una ley de libertad y declarar que esta ley de libertad está fluyendo a través de ti y de todos tus asuntos, entonces te niegas a darle atención a esa apariencia de carencia y es así como permites que
es así como permites que empieces a llenar tu mente con ideas de fe, de expectativa de bien, de realización de abundancia, y sientes y mentalmente ves la acción correcta en tu vida, dice. Esta persona pone toda su confianza en la ley del bien y para él la ley se vuelve real al afirmar definitivamente su presencia en su ser y en sus asuntos. Es como lo que yo les digo siempre de pongo mis asuntos en manos de Dios y veo las manos de Dios en mis asuntos. Si se fijan, la ciencia de la mente es una ciencia de amor a uno mismo. Es una ciencia de amor y de entrega a uno mismo. Entonces, ¿qué sucede cuando tú ya estás haciendo esto, verdad? Haces estos todos los días y sales a la calle y te encuentras a tu mamá, a tu papá, o a tu prima, o a tu hermana, o a tu cuñado, o ya que sé, y te empieza a hablar de tristezas y de tiempos difíciles y de malas condiciones para los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Ernest Holmes, si le haces caso a la serpiente, fíjense, le llama la serpiente a lo que nosotros le llamamos el bribón, ¿no? De estas personas, o al tuyo. Dice, si le haces caso a la serpiente, vas a anular todo el trabajo que ya hiciste. Dice, sin embargo, esto no quiere decir que tengas que negarte a conversar con la gente por temor a que neutralicen todo tu trabajo. Simple y sencillamente que debes negarte mentalmente a aceptar toda falsa posición. Y de esa manera puedes hablar con cualquier persona sin ser perturbado. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es simplemente negarnos a aceptar la carencia de otros, sus problemas, su enfermedad, negarnos a aceptar su dolor, negarnos a aceptar. Y eso no quiere decir, una vez más se los digo, que no seamos compasivos, que no nos vuelve insensibles. Al contrario, nos vuelve amorosos, porque cuando nosotros, tú no puedes enfermarte lo suficiente para ayudar a sanar a otra persona. O sea, de nada sirve que tú te enfermes para ayudar a sanar a otra persona. Eso no funciona. Así es de que deja que tu conversación, nos dice, deja que tu conversación esté en el cielo. ¿Y qué significa estar en el cielo? Yo ya se los he explicado en un curso Milagros. La tierra es el mundo de lo manifiesto, el mundo de las cosas físicas, y el cielo es el mundo de las cosas mentales. Entonces, dice Ernest Holmes, deja que tu conversación mental, tu bribón, tus conversaciones mentales con tu bribón estén en el cielo, es decir, estén en las cosas, no en lo que está sucediendo, sino en lo que quieres que suceda. Recuerden que el mundo de lo material es el pasado y el mundo de lo mental es el presente. Entonces nos pide estar en el presente. Recuérdenlo, lo material ya es pasado, o sea, esta mesa es pasado. Esta mesa fue presente cuando estuvo en la mente de la persona que la estaba creando. Una vez que estuvo ya construida, la mesa se volvió pasado. Entonces, todas las circunstancias de tu vida que estás viendo son pasado. No les des atención porque es estarle dando atención al pasado y es regurgitar lo mismo, es estarle dando vueltas a lo mismo. ¿Se fijan? Te pide que estés entonces, que tu conversación esté en el cielo, que tus pensamientos estén en el presente, en el aquí y en el ahora, y eso quiere decir en lo que hay en la creación, en el mundo de lo invisible. El mundo de lo visible es pasado, el mundo de lo invisible es el presente. Ahí es donde está realmente el aquí y el ahora, en el mundo de lo invisible, en el mundo de los pensamientos de la creación. Dice, no vamos a negarnos a ayudar a las personas desvalidas o a levantar al caído, pero sí vamos a rehusar involucrarnos o revolcarnos en el lodo por causa de nuestra compasión. Dice, y esto no se trata de no ser compasivos, dice, pero como dijo Mateo 15:14, dice, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en un hoyo. Entonces, no podemos ayudar a los enfermos enfermándonos y no podemos ayudar a los pobres empobreciéndonos. Entonces, no podemos ayudar a los que duelen doliendo. Al contrario, podemos ayudarlos al no reconocer sus aparentes situaciones, que son ilusiones. Nosotros las reconocemos como ilusiones y reconocemos como la verdad al espíritu creador. Esto, chicos, en ciencia de la mente se llama tratamiento y es de lo que vamos a hablar ahorita, de cómo hacer un tratamiento. Los voy a empezar a enseñar a hacer sus tratamientos
que son lo que conocemos como la mente maestra, pero más poderosos, con una estructura totalmente científica detrás de ellos. Así es de que dice Ernest Holmes, el mundo aún no ha seguido la sencilla ética de Jesús. Jesús, dice, fue el de los compasivos, el más compasivos, y él se rehusaba a reconocer la enfermedad de alguien, se rehusaba a reconocer la pobreza de alguien, afirmaba su riqueza, afirmaba su salud, y así era como manifestaba. Entonces, los que más se han acercado a conocer la verdad, de la verdad con B mayúscula, han sido los más compasivos y los más amorosos con la humanidad, como Jesús cuando dijo, y cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí. Y el levantado más bien se refiere como a elevado, ¿no? Elevado en su conciencia. Entonces, una de las maneras de mantenernos en el cielo, en el aquí y en el ahora, es con la siguiente afirmación. Y si quieren, ustedes pueden tomarle foto, chicos, si quieren, para que la tengan con ustedes y se la aprendan de memoria. Déjenme cerrar por aquí la cámara, que creo que no les estorbe para que la puedan ver. Ahí está. Dice, yo soy. Siéntate un momento tranquilo y repite conmigo. Yo soy un centro en la mente divina, un punto de la vida consciente de Dios, de su verdad y acción. Mis asuntos están divinamente protegidos y guiados a la acción correcta para obtener resultados correctos. Todo lo que hago, digo o pienso está estimulado por la verdad. Hay poder en esta palabra que pronuncio. Tiene poder porque es palabra de verdad y es la verdad. Existe una perfecta y continua acción correcta en mi vida y en mis asuntos. Toda creencia errónea queda desvanecida y negada. Solo la acción correcta tiene poder y es poder. Y el poder es Dios, el Espíritu viviente todopoderoso. Este Espíritu da vida a todo lo que hago, digo o pienso. Diariamente me llegan ideas y estas ideas son divinas. Ellas me dirigen y sostienen sin ningún esfuerzo de mi parte. Yo soy continuamente guiado. Estoy impulsado a hacerlo todo bien en el momento apropiado, a pronunciar la palabra correcta en el momento oportuno y a seguir el curso correcto en todo momento. Toda idea de edad, pobreza, limitación o infelicidad es arrancada de mi mente y no tiene entrada en mi pensamiento. Estoy feliz, sano y lleno de vida perfecta. Yo vivo en el espíritu de la verdad y estoy consciente de que el espíritu de verdad vive en mí. Mi palabra es la ley de su propia manifestación y me traerá o hará que alcance su realización. No hay incredulidad, duda ni incertidumbre. Yo sé y sé que sé. Toda duda desaparece de mi mente y conozco la verdad y esta verdad me libera. Y de ahí viene la verdad os hará libres. El conocer esta verdad realmente nos libera. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de confiar en lo invisible. Debemos de confiar en lo que está en el mundo del espíritu. Y dice aquí, no existe un proceso para sanar, pero generalmente hay un proceso en el sanar. O sea, no existe un proceso único para sanar, pero en el sanar hay un proceso y este proceso es el tiempo y el esfuerzo que nos toma reconocer la verdad. Cuando nosotros reconocemos la verdad, entonces podemos sanar. ¿Y qué es reconocer la verdad? Pues la verdad de tu salud perfecta, la verdad de tu abundancia y tu prosperidad perfecta, la verdad de tu paz perfecta, de tu armonía, en fin, ponle la palabra que quieras. Entonces, el tratamiento es una energía inteligente en el mundo invisible
Eso es lo que es un tratamiento y es lo que vamos a estar aprendiendo en las próximas semanas y meses. Cómo hacer un tratamiento y cómo volvernos verdaderos ministros de un tratamiento. ¿Y qué quiero decir con ministros? Un ministro es alguien que lleva este conocimiento y lo enseña y lo demuestra por los demás. La idea es que aprendas en ciencia de la mente, la idea es que aprendas no solo a aplicar la ciencia de la mente para ti, sino que aprendas a aplicarla también para los demás. Esta ley, como todas las leyes, es operativa. Debemos de llegar a confiar en esta ley invisible de evolución y aunque no veamos ni sepamos cómo funciona, tenemos que creer que así es, como lo dice, y que es operativa. Debemos confiar en lo invisible porque es la causa, es la única causa de todo lo visible. Lo invisible es la única causa de todo lo visible. Entonces, cuando entendemos que el tratamiento es una energía inteligente en el mundo invisible, entendemos que estamos obrando desde el mundo de la causa, no del efecto. La enfermedad es el efecto, la carencia es el efecto, la falta de paz es el efecto, la falta de armonía es el efecto. Nosotros estamos trabajando desde la causa, que es el mundo de lo invisible. Déjenme rápidamente abrir el chat, dando por aquí. Y dice, eso nos decía ayer el reverendo en la sesión. Sí, qué padre, Blanca, qué bueno que estés yendo a Ciencia de la Mente por allá en Los Ángeles. Entonces, no existe un proceso para sanar, pero hay un proceso en el sanar. Y este proceso es el tiempo y el esfuerzo que nos toma reconocer la verdad de que todo es perfecto y de que nuestra salud es perfecta, nuestras finanzas son perfectas. El que desee solucionar sus problemas científicamente, dice Ernest Holmes, debe dedicar tiempo a meditar diariamente y tratar la condición mentalmente en la causa, no en el efecto. No me sirve nada que trates de la condición en el campo de lo físico. En pocas palabras, chicos, no sirve de nada que te tomes todas esas medicinas contra lo que te estés tomando si no trabajas la parte mental. Eso es lo que dice Ciencia de la Mente. Tus medicinas no van a funcionar si tú no trabajas la parte mental, porque trabajando con las medicinas es trabajar el efecto. Hay que ir a la causa y por eso los medicamentos tratan efectos, no causas. Te quita un dolor de cabeza, pero ¿qué originó el dolor de cabeza? ¿Cuál es el origen del dolor de cabeza? El dolor de cabeza es el efecto, por darles un ejemplo. Entonces, debemos dedicar tiempo a meditar diariamente y tratar la condición mentalmente, no importa cuáles puedan ser las contradicciones aparentes. La persona debe trabajar en silencio en la ley y la ley encontrará una salida a través de su fe en ella. Entonces, es a través de nuestra fe, como resultado del tratamiento correcto, el molde que el tratamiento forma, ¿verdad? Ya les había estado yo hablando de los moldes, el molde que el tratamiento forma en la mente subjetiva hace posible esta manifestación concreta de lo que queremos ver manifestado en el mundo de lo visible. El tratamiento, dice entonces, es una energía inteligente en el mundo invisible. Es una entidad espiritual que funciona por medio de la ley de la mente y es una fuerza dirigida conscientemente. El tratamiento que vamos a estar aprendiendo a hacer todos es una fuerza dirigida conscientemente. Bien, vamos a la siguiente. Entonces, un tratamiento, les estaba diciendo, es una entidad espiritual en el mundo mental y está equipado con poder y volición. Volición es voluntad, tanta como sea la fe en la mente del que lo usa. Entonces, ¿qué tan fuerte o poderoso va a ser un tratamiento? Depende de la fe de la persona que lo está usando. Y este tratamiento obra por medio de la ley y está pegado a una ley. Y porque es una ley, es infalible y no tiene sentido del humor. Estás trabajando con una ley. Y esa es la primera cosa que tú debes de comprender, que estás trabajando con una ley. Entonces, un tratamiento es una entidad espiritual en el mundo mental y está equipado con poder y volición, tanta como sea la fe en la mente del que lo usa y obra por medio de la ley.
sabe exactamente cómo funcionar y qué métodos usar y cómo usarlos. Nosotros no ponemos, perdón, el poder dentro de esta palabra, pero sí dejamos que el poder de la ley fluya a través de ella. Entonces, eso es a través de nuestras palabras. Un tratamiento se hace a través de las palabras, a través de la palabra hablada. Son decretos. Un decreto es un comando, es una orden. Y a través de esta palabra hablada, la ley fluye a través de ella y el que tenga más fe en este poder obtendrá los mejores resultados. Esta es otra vez, dice Ernest Holmes, la ley de causa y efecto. Debemos entonces emplear mucho tiempo en convencernos a nosotros mismos de la verdad de nuestros tratamientos. Entre más convencido estés tú de tus tratamientos, más poder tendrán tus tratamientos, más poder tendrás tú. Es una manera de ir acumulando este poder para hacer las cosas. Así es de que obtendremos de este solo lo que creamos que hay en él. Ojo, obtendremos de este tratamiento solo lo que creamos que hay en él. Si uno duda de su habilidad de dar un tratamiento efectivo, uno debe específicamente darse un tratamiento para eliminar esta duda, dice Ernest Holmes. Antes de dar un tratamiento, si dudas de tu capacidad, primero date un tratamiento para liberarte de esa duda, porque obviamente le estás quitando todo el poder a cualquier tratamiento que vayas a hacer. Dice, estoy convencido, debemos usar estas palabras, que dice, estoy convencido de que esta palabra tiene poder y firmemente lo creo. Yo confío que ella producirá los resultados correctos en mi vida o en la vida de la persona para quien estés pronunciando, porque podemos hacer tratamientos no solo para nosotros mismos, sino también para los demás. Así es como se usa esta ley. Entonces, debemos trabajar no con ansiedad, sino con expectativa positiva, no por coerción, sino con convicción, no por compulsión, sino en un estado de reconocimiento consciente y receptividad. No es necesario forzar o presionar, sino que debemos aceptar y creer. Dejar todo a la ley, esperando una prueba total y completa de nuestra fe, esperando una prueba total y completa de nuestra fe. La ley es nuestro siervo fiel, dice Ernest Holmes. Uno debe hacer tratamientos por cualquier proposición hasta que pruebe el principio, no importa cuánto tiempo tome. Tú debes de seguir haciendo el tratamiento hasta que veas la manifestación de lo que quieres. Cuando se da un tratamiento por otra persona, hay de que declarar el nombre de esa persona en la mente y luego proseguir con el tratamiento. Prácticamente, lo que tenemos que hacer, el practicante debe de saber y debe de declarar que en el camino de la verdad no existen los obstáculos. Esto lo debes de traer como grabado, tatuado en tus huesos, que en el camino de la verdad, es decir, en el camino de esta ley, no existen obstáculos. ¿Y por qué hablo de ley y hablo de verdad y hablo de palabra? Ahorita vamos a explicar eso, chicos, porque suena un poco como confusos. ¿Es la ley o es la verdad o es la palabra? Entonces, debe de saber, la persona que haga un tratamiento debe de saber que es la actividad de la verdad la que hace desaparecer todas las obstrucciones del camino de su paciente y de la persona por quien está trabajando. Él le llama pacientes a las personas por las que vamos a hacer tratamientos. A mí me gusta más la palabra cliente, creo que la palabra paciente les quita poder personal, les quita responsabilidad y poder, pero en fin, eso es otra historia. Eso es para quienes quieran dedicarse a esto activamente, ¿no? Entonces, ningún error pasado puede obstruir o impedir que la corriente de la inteligencia divina, a través de la idea de Dios, la cual es hombre perfecto manifestando los atributos de Dios, que son libertad, felicidad, actividad y poder, y que esta verdad se manifieste ahora en su vida. Eso es lo que se hace en un tratamiento mental. Se le llama tratamientos mentales y son tratamientos
Tratamientos de la ciencia de la mente. Perdón, chicos, estaba leyendo un poquito el chat. El tratamiento es la fe más el decreto. Así es, exactamente. Es como el libro de Catherine Ponder. Catherine Ponder fue alumna blanca de Ernest Holmes y también Florence Scovel Shinn y también Louisa Hay. Louisa Hay, Catherine Ponder, Florence Scovel Shinn, todas ellas fueron ministros de ciencia de la mente. Y Ciencia de la Mente es el libro que escribió Ernest Holmes y sobre el que está basado esta corriente filosófica religiosa de la que estamos hablando, de connotación cristiana sin denominación. Entonces, ¿qué hace el paciente? ¿Qué hace la persona a la cual se le está dando el tratamiento? Esperar resultados, porque también por su fe le será dado, por su fe le será concedido. Entonces aquí es la fe del que hace el tratamiento y la fe del que lo recibe, en el caso de que estés haciendo un tratamiento por alguien más. La actitud mental del practicante debe de negar toda falsa condición que se oponga al principio de la vida, que es absoluta perfección. El principio de la vida es absoluta perfección y por lo tanto nosotros debemos de negar toda falsa condición que se oponga a este principio. El mundo de Dios es perfecto y este es el principio que hay que demostrar. Así es de que de esta manera nos dice Ernest Holmes, hagamos nuestro trabajo concienzuda y completamente y dejemos los resultados a esa ley que es perfecta. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Trabajar en nuestra fe, nada más, fortalecer nuestra fe de que esto está funcionando para nosotros y es así, y punto. Es un decreto, lo dice tu palabra. Y esto nos lleva a la segunda parte de la clase, la sesión del día de hoy, chicos, que es hablar de la primera causa, que esta ciencia de la mente es el estudio de la primera causa, espíritu o verdad, de esa esencia invisible, de esa suprema substancia e inteligencia de la que proviene todo, el poder detrás de la creación, la cosa misma o Dios, la naturaleza del ser. Y eso es el pensamiento basado en la verdad, trata directamente con esta primera causa, es decir, con el origen de todo, que es Dios. Nada más voy a ver si esta es una pregunta. No, perfecto. Entonces, vamos a la segunda parte. Qué bueno que te guste, Clau, me da mucho gusto. Vamos a la segunda parte de la clase del día de hoy y empezamos entonces ya con el primer capítulo de la ciencia de la mente. Hasta ahorita hemos estado viendo nada más la introducción. Ahora sí ya vamos a ver el primer capítulo, que es en el principio Dios. Y esta sí ya es la naturaleza del ser. ¿De qué ser? Pues de Dios, de esta verdad, de esta ley de la que estamos hablando, que es uno y lo mismo. Y comienza hablándonos Ernest Holmes de los cuestionamientos que nos hemos hecho los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad, preguntándonos qué es Dios, qué es esta realidad, dónde se encuentra, cómo se usa. En el principio Dios, en el principio espíritu o inteligencia solamente. No había un universo manifiesto, no había sistema de planetas, no había forma visible, solo el principio de vida, Dios, el espíritu. Entonces, este ser omnímodo, ¿y qué es omnímodo? Omnímodo es que lo abarca todo, es un ser omnipresente, omnipotente y omnímodo, es decir, que abarca todo. No hay nada, absolutamente nada en el universo que se escape a Dios, todo lo abarca. Empezó a moverse y a crear, pero las preguntas entonces vienen: ¿dónde se movió el espíritu? ¿Sobre qué se movió? ¿De dónde vinieron sus moldes? ¿Qué medios o poder empleó él? Y entonces es una larga lista de preguntas las que le surgen al ser humano en su mente para tratar de entender a Dios. Y dice Ernest Holmes, el espíritu hace cosas de sí mismo por medio de alguna acción dentro de sí mismo. No puede Dios actuar, óyelo bien, esto me encanta, no puede Dios actuar fuera de sí, solo puede actuar dentro de sí, porque es omnímodo, porque todo lo abarca, porque lo único que existe es Dios, el espíritu creador, el universo, la fuente, como lo quieras llamar. Entonces no puede obrar fuera de sí porque no existe tal cosa fuera de sí, fuera de él.
o ella, como le quieras llamar. Entonces solo puede actuar dentro de sí. Esto inmediatamente nos lleva al reconocimiento de que si todo es este espíritu creador, esta fuerza, como lo describe en las películas de la Guerra de las Galaxias, esta fuerza, este poder que todo lo abarca, si todo lo abarca, entonces todo en el universo está comprendido en esta fuerza y solo puede actuar dentro de sí. Entonces, lo que Dios sabe, dice Ernest Holmes, es a todo esto se le ha llamado la palabra de Dios, el verbo, y la contemplación de Dios de sí mismo. Entonces, si queremos entender una historia simplificada de la creación, sería más o menos de esta manera. Primero existió la palabra, el verbo, es decir, la expresión de Dios, la proyección de Dios a la que responde la ley, que también es Dios, también es parte, porque acuérdense que es omnímodo, nada se le escapa, nada existe fuera de Dios. La ley no puede existir fuera de Dios, existe dentro de Dios, existe dentro de este espíritu creador. Entonces, primero viene la palabra que activa la ley y es por esta ley que se forma la creación. Y de esa misma manera nosotros hacemos lo mismo aquí en la tierra. Se los leo como lo dice aquí Ernest Holmes. Escuchen, dice Dios. Vean esa imagen mientras les leo esto. Dios, o sea, el ser supremo o inteligencia del universo, estaba consciente de sí mismo antes de la creación de un sistema particular en el mundo. Siendo consciente y deseando manifestarse en forma, se manifestó por el poder de su palabra, que es ley. Dios no es solo espíritu o inteligencia, Él es también ley perfecta e inmutable. Como espíritu puro, Él gobierna el universo por medio del poder de su palabra. Por lo tanto, cuando Él habla, su palabra es ley. La ley tiene que obedecer. La ley es mecánica y la palabra es espontánea. Dios no puede decir ni una palabra que contradiga su propia naturaleza, porque iría en contra de su naturaleza. No puede. Como Dios es inteligencia pura y es ser infinito, Él siempre está creando. Su naturaleza es crear, pero siendo el todo, tiene que crear dentro de sí mismo, porque Él es el todo, el universo, el espíritu creador, la fuente, la fuerza, como le quieras llamar, es el todo, entonces solo puede crear dentro de sí mismo. ¿Les queda claro? Entonces, la palabra de Dios hablada dentro de Dios mismo pone la ley, la cual es también dentro de sí mismo, en movimiento y el resultado es la creación. La palabra es el molde que, actuando a través de la ley, produce la forma de lo que tú quieres crear, de lo que Dios quiere crear. Y así como hay muchas palabras, también hay muchas formas, cada una distinta y cada una es una idea individualizada de Dios. O sea, tú y yo. Ya que la palabra de Dios es permanente, cuando Él habla, esa palabra contiene dentro de sí misma todo lo que necesita para perpetuarse. Lo mismo que la semilla contiene dentro de sí todo lo que necesita para reproducir su misma especie. Y la mente divina nunca está confusa. Entonces, Dios solo puede hacer esto impartiendo su propia naturaleza a este ser que lo llamó hombre o ser humano. Y debía hacerlo de acuerdo con su propia imagen y semejanza. Una vez más, Dios no puede crear fuera de sí, porque todo lo que es omnímodo, abarca todo. Entonces, no puede crear al hombre fuera de sí, tiene que crearlo dentro de sí, tiene que ser a su imagen y semejanza, no hay de otra. Para poder ser un ser verdadero, el hombre tiene que estar hecho de la materia de la cual está hecha la eternidad. Ándale. Para poder ser un ser verdadero, el hombre o la mujer, el ser humano, tiene que estar hecho de la materia de la cual está hecha la eternidad, o sea, seres eternos. Si la humanidad ha de tener vida verdadera, tiene que participar de la naturaleza divina. Así que Dios hizo al hombre de su propia esencia y revistió esa esencia sutil
con una forma definida. Y Dios, dice Ernest Holmes, dijo dentro de sí mismo algo así: si deseo que exista un hombre, un ser humano, una mujer, que sea un ser verdadero, tengo que darle libre albedrío. Tiene que tener libre albedrío. Tiene que ser espontáneo y no automático. Él debe tener dominio sobre todo lo que tenga menos inteligencia que él mismo. Lo dejaré que nombre todo lo que he creado y le daré todo para que lo goce, porque su vida ha de ser plena, abundante, y si es que ha de representar mi naturaleza. Ándale. O sea, si no estás teniendo una vida plena y abundante, no estás representando dignamente a Dios, en pocas palabras. Pero Ernest Holmes nos dice cómo hacerlo. Aquí viene en el libro cómo hacerlo. Entonces, así Dios le dio al hombre, a la mujer, al espíritu, al ser humano, dominio sobre todas las cosas del mundo. No le dio poder al hombre para gobernar al universo, sino que le dio poder para tener dominio sobre el universo, sobre su universo. Y Dios vio que lo que había creado era muy bueno. ¿Les suena familiar esta historia? En la Biblia, ¿no? Entonces, describiendo al infinito, la inteligencia universal, que es omnisciente, aparte, es omnisciente, es decir, todo lo puede saber. Omnisciente quiere decir que lo siente, lo sabe todo. A esta inteligencia le llamamos Dios. En la filosofía se le llama realidad, en la ciencia se le llama principio y en la religión se le llama Dios, pero es lo mismo, dice Ernest Holmes, es lo mismo. Filosofía, ciencia o religión es lo mismo. Dios, principio o realidad, todos tienen el mismo significado. La naturaleza del universo en que vivimos lo describimos como Dios, espíritu, realidad, verdad o inteligencia absoluta. Entonces, dota al ser humano, óyelo bien, dota al ser humano de inteligencia absoluta, lo dota de libre albedrío y lo dota de inteligencia absoluta, para que la próxima vez que te consideres una persona tonta, te lo pienses 2 veces. Traes nada más y nada menos que dentro de ti la inteligencia absoluta del espíritu creador, y tú puedes conectar con esta inteligencia en cualquier momento. Y de eso se trata este pequeño libro, de enseñarte cómo. Entonces, la inteligencia absoluta, dice Ernest Holmes, venga de un átomo o del pensamiento operando a través del cerebro de un Sócrates o un Einstein, dice, es la misma inteligencia. Es la inteligencia de Dios, del Espíritu Creador, de la verdad, de la ley, la realidad, como le quieras llamar, de este principio del que ya llama la ciencia. Es imposible que el pensamiento, ya sea filosófico, científico o religioso, niegue esa inteligencia. Y es imposible, chicos. Observen cualquier cosa en la naturaleza, observen cualquier cosa a su alrededor y van a tener que reconocer la inteligencia en eso que están observando. Ve crecer una planta, ahí está toda la inteligencia de la creación. Entonces, creemos en una inteligencia absoluta y en un conocimiento absoluto. Creación quiere decir dar forma a la sustancia de la mente o del espíritu. Dice, el espíritu siendo todo y siendo único, no puede cambiarse en algo más que en sí mismo. Por lo tanto, todo cambio tiene que ocurrir dentro de lo que es inmutable para manifestarse en diferentes formas. El infinito de sí mismo no tiene forma, pero dentro del infinito están todas las formas que dan expresión a su conocimiento. Y esto nos lleva a la siguiente cosa que Dios le dio al hombre, a la mujer, al ser humano. Le dio la capacidad de crear, de ser una eterna creación de experiencias. Entonces, básicamente, el mundo, el planeta, es como un gran parque de diversiones, donde todos venimos a crear eternamente experiencias, vivencias. Son experiencias realmente. Dice, la creación y las experiencias prosiguen eternamente, pero cualquier experiencia en particular se mide en términos, es decir, es finita, de tiempo y tiene principio y fin. Y aquí es donde yo digo que es inevitable
creer en la reencarnación, porque si venimos a crear en términos de tiempo y tiene un principio y un fin, ¿qué son 80 o 100 años de vida de un ser humano en la eternidad de la creación? Sería un desperdicio que Dios te diera la capacidad de venir a crear al planeta, un verdadero desperdicio, y nada más te diera 100 años. Te da la oportunidad de, se te acabó este cuerpo, vámonos por otro y regresar con otro y volver a jugar, como un niño que llega a jugar a un arenero o que llega a jugar a un parque de diversiones y en esta vuelta quiere subirse a este juego y en aquella vuelta quiere subirse a aquel y en aquella vuelta quiere subirse al de allá y así sucesivamente. Entonces, Dios nos dio libre albedrío, nos dio inteligencia infinita y nos dio la eternidad, nos dio sus características, su eterna creación de experiencias, tal como Él lo hace. Espero que estés maravillándote de lo magnífica que eres. Dice Vero Galán, cada clase tuya, Nanda, es un tesoro. Muchas gracias, me has ayudado muchísimo. Muchas gracias, Vero. Me da mucho gusto haberte ayudado muchísimo. En Génesis, Elvia, exactamente. Entonces, Dios nos dio libre albedrío, nos dio la inteligencia, su inteligencia absoluta, su libre albedrío, nos dio su inteligencia absoluta, nos dio su eternidad y su poder de creación de experiencias, dice, y al principio de cualquier serie creativa existe solo la inteligencia absoluta, el espíritu puro que todo lo incluye, presente donde quiera, infinito. El espíritu es el poder que se conoce a sí mismo. El espíritu es consciente, tiene que ser consciente de algo, por lo tanto, siempre tiene que crear. Entonces, los seres humanos aquí en la Tierra estamos constantemente creando. Es nuestra naturaleza. Crear es nuestra naturaleza y por eso las personas, cuando dejan de estar creando, de ser creativas, se enferman. ¿Quieres ayudar a una persona a sanar? Ponlo a crear algo y va a revivir, porque es nuestra naturaleza, es nuestro ímpetu, es nuestro drive, es lo que nos mueve todos los días. Entonces dice Ernest Holmes, ya para terminar, dice, una investigación profunda, cada una señala una vida central de la cual todos obtienen vida y sin la cual nada podría existir. Todas las religiones del mundo se basan en esta vida central. Todos reconocen un Dios o dioses, o un espíritu creador. La Biblia cristiana dice, es el libro más grandioso que se ha escrito y señala el camino hacia valores eternos. Dice, pero no es la única explicación. La voz de Dios en la creación, el razonamiento va más o menos así. La causa suprema detrás de toda cosa tiene que ser una sola cosa. La causa suprema detrás de toda cosa tiene que ser una sola cosa, porque la vida no puede dividirse contra sí misma. Lo infinito tiene que ser uno solo, pero no podría haber dos seres, porque no podría haber dos seres infinitos. Entonces, cuando hay un solo ser infinito, quiere decir que tú y yo somos ese mismo ser infinito. Tú y yo somos uno. Dice, cualquier cambio que ocurra tiene que ocurrir dentro de este uno, pero este uno es inmutable, porque siendo único y solo, no puede volverse otra cosa más que sí mismo. El pensamiento de Dios, la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios significa el poder que tiene el espíritu de declararse a sí mismo en manifestación o en forma. La palabra de Dios quiere decir el espíritu contemplándose a sí mismo, el universo manifiesto, el universo invisible, los resultados de Dios contemplándose a sí mismo. Habló y se hizo. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra es el concepto, la idea, la imagen o el pensamiento de Dios. Para que tengan cuidado con sus palabras. Es la mente que se conoce a sí misma manifestándose por medio de su palabra. La palabra detrás de todo es causa inicial. Ojo, la palabra detrás de todo es causa inicial. El pensamiento de Dios tiene que ser la causa de todo lo que realmente existe.
porque una mente infinita tiene por necesidad que concebir una variedad infinita de cosas, y esto es lógico. Una mente infinita tiene que concebir una variedad infinita. Dice, de aquí procede la multiplicidad en el mundo, las muchas cosas, las muchas personas que suceden, las muchas vidas, pero un mundo de multiplicidad no contradice al mundo de la unidad, porque los muchos vienen en el uno. Este concepto de unidad es el secreto místico de todos los tiempos, la llave de la sabiduría espiritual y de las enseñanzas de Jesús. El espíritu se conoce a sí mismo. Es evidente que la primera causa tiene que existir por sí misma, es decir, tiene que ser original. Por lo tanto, el ser al cual llamamos Dios tiene que ser autoexistente. Dios habla y se hace. Si Dios habla, su palabra tiene que ser ley. La palabra de Dios es también la ley de Dios. Dios es palabra, Dios es ley y Dios es espíritu. Esto es evidente. Concluimos que Dios como espíritu es vida consciente. Y esto es lo que significa la profunda enseñanza del yo soy. Y por eso la verdadera blasfemia es poner cualquier palabra negativa detrás de las palabras yo soy, porque yo soy es el nombre de este espíritu, de esta verdad absoluta, de esta inteligencia absoluta, de esta realidad, de este principio, de este Dios, universo, como le quieras llamar, de esta fuente, de esta fuerza. Es el yo soy, es el soy, es el ser, el existir. Entonces, existe solo un factor volitivo en el universo. Acuérdense que volitivo viene de voluntad. Y este es el espíritu o la mente que se conoce a sí misma. Dios no hizo a Dios, esto es evidente. Dios no hizo la ley es coeterna con Dios. Dios no hizo la sustancia, esta también es coexistente y coeterna con Dios. Pero Dios sí hizo, hace y seguirá haciendo formas de eternidad a eternidad. Y termino con esto, chicos, que está muy lindo. Dice, vivimos en un universo de sustancia infinita y de formas innumerables donde nada se mueve a menos que la inteligencia lo mueva de acuerdo con su ley. Por lo tanto, todo lo que el espíritu piensa que tiene que tomar forma, todo lo que el espíritu piensa tiene que tomar forma. Como no puede dejar de saber, siempre tiene que poner en movimiento la ley de su ser. Y esta ley siempre tiene que proyectar la forma de sus pensamientos y así producir cosas. La creación siempre está principiando, pero nunca termina. Estamos en una constante regeneración, una constante evolución. La creación continúa siempre, dice. Este es verdaderamente un concepto maravilloso porque significa que siempre habrá manifestación de ideas divinas. Y con eso terminamos la sesión del día de hoy. Chicos, muchas gracias por haberme acompañado en Vitaminas Espirituales con Ananda en esta sesión de la ciencia de la mente. Gracias, qué bueno que les gustó. Vamos a seguir aprendiendo cómo hacer estos maravillosos tratamientos y volviéndonos cada día más y más poderosos con nuestra palabra. Que descansen, que pasen una bonita noche. Nos vemos el miércoles para el cuarto módulo de Manifiesta tus deseos.